Sport Emelec se mide al 9 de octubre. El equipo patriota. Una jornada de lujo por los 680 AM de Radio Atalaya. En el mundo entero www.radioatalaya.net. Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM. Atalaya, 76 años, una potencia en radio por y para el fútbol. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 32 minutos, 6:32 de este jueves 18 de marzo del año 2021. Muy buenos días a quienes nos acompañen ya a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya 680M. Es un placer estar junto a ustedes compartiendo lo principal de la información del Ecuador y el mundo, y el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarras. Sean bienvenidos y bienvenidas. También un abrazo a quienes nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales, las cuales ponemos a su disposición. Estamos en Facebook como programa Sin Amarres, también en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya, y también en nuestro canal en YouTube como Radio Atalaya 75. Los invitamos a estar conectados a través de esas plataformas. 6:33 ya, saludamos en este momento a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles y ya conectado junto a nosotros, el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quienes saludamos a continuación. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, Stalin. Buenos días a Carlos Julio Pacheco y buenos días a toda la amable audiencia de Atalaya, de Guayaquil, el Ecuador y el mundo. Como siempre, ustedes nos escuchan aquí desde Guayaquil, en la República del Ecuador. Saludamos a todos los que nos están oyendo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, y que se acogen a nuestras distintas redes sociales. Como siempre, gracias por la sintonía y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, el saludo en este momento también es para el director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien le decimos muy buenos días. Saludos cordiales a todos quienes están en sintonía de este programa Sin Amarre, que se transmite diariamente por Radio Atalaya en el dial 680 desde las 6:30 a las 7:30 en la mañana. Saludos a Teresa Merchán, ¿cómo está usted? Y a nuestro compañero Alcides Montilla, y en controles a nuestro compañero Carlos Pacheco. Ya no nos causa sorpresa en nuestro país lo que ocurre día a día. Los aspectos económicos, sociales y políticos llenan las páginas de los titulares de los medios impresos a nivel nacional. Se convierte en la agenda para el debate y para analizar en qué circunstancias de niveles sociales, económicos y políticos atraviesa la sociedad ecuatoriana. Y por cierto, es necesario profundizar el análisis sobre decisiones que se toman en último instante, en últimos momentos, al término de la gestión, en el caso de la Asamblea Nacional, con aprobaciones y desaprobaciones de leyes que se esperan sean aprobadas para consolidar los valores institucionales y democráticos de nuestro país. Hacen lo contrario de estos principios, y aún más, sin autoridad ética en lo político y con un desconocimiento casi total por parte de la ciudadanía respecto a su gestión. Esto es realmente muy preocupante. Lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional, vamos a analizarlo, en donde se dejó prácticamente
anulada la pretensión de la consulta y donde se viola el derecho de consultar y ser consultados los ecuatorianos y de participar en decisiones trascendentes respecto al modelo y la calidad de democracia que queremos vivir los ecuatorianos. Continuamos con la lectura de los titulares. Revisemos los titulares, Teresa, de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo el día de hoy con diario El Universo, cuya portada trae una foto realmente esperanzadora, positiva, de esa que nos hace falta. Vacuna trae esperanza, dice, de dejar atrás la pandemia, afirman quienes la reciben. Mientras la Fiscalía General del Estado hace investigaciones sobre el plan de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud, quienes reciben la dosis contra el COVID-19 en la fase 1 expresan su esperanza de que el país empiece a superar la pandemia que hasta ayer había causado en total 16.300 muertes, según los datos oficiales. Orlando Rodríguez Pita, obrero de 48 años, no contuvo la emoción de recibir la dosis contra el coronavirus. Su imagen fue tendencia en redes sociales luego de que se arrodillara para agradecer a Dios tras ser inoculado. Como él, otros 700 empleados municipales de áreas estratégicas como recolección de basura, servicios funerarios y bomberos recibieron la primera dosis en Cuenca. En Galápagos ayer terminó la fase 1 según el gobierno. Bueno, y la imagen de la que les hablábamos precisamente es la de este obrero quien levantaba sus manos en agradecimiento a Dios por recibir la vacuna. Vamos a otros temas también, nos dice Diario El Universo. Candidatos podrán hacerse preguntas en el debate. Este domingo a las 20 horas será el debate de los presidenciables. Andrea Bernal es la conductora de dicho encuentro. Es obligatorio que los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso, que el 11 de abril buscan ganar la presidencia, acudan al debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. El encuentro estará dividido en al menos 4 espacios de intervenciones en los que los postulantes podrán hacerse preguntas entre sí para propiciar la controversia, anotan también quienes organizan este encuentro. Por otro lado, Comisión denuncia a Fuerza Pública. La Comisión de la Verdad recibió testimonios de supuestas violaciones a los derechos humanos en el paro de octubre de 2019. Otros temas, alerta por estafas en Guayaquil. La Fiscalía investiga unas 20 denuncias por supuestas estafas al comprar combos de electrodomésticos. Mucha atención con estas situaciones, sobre todo ahora que se compra a través de vía online. Por otro lado, turismo no haya forma de recuperarse. En 2020 generó $2.774.000, el 50% menos que en el 2019. Así también el pasaporte sanitario en la agenda de la Unión Europea. El documento que prueba la inmunización contra el COVID-19 es para viajar y se está estudiando cómo se podría usar. Por otro lado, Comité pedirá a la Corte Constitucional su postura sobre reformas a la Constitución y consultas. La Asamblea no da paso a 3 reformas: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reestructuración de la función legislativa y autonomía de la Fiscalía. El Comité Democrático reacciona frente a esta situación. Revisamos en este momento la agenda que propone también Diario El Comercio. Con testeos rápidos se compensa la falta de PCR. El país tiene un poco más de 17 millones de habitantes y se tomaron al menos 1.130.000 pruebas. En 16 provincias hay menos de 6.400 muestras por cada 100.000 habitantes. También en lo internacional destaca hoy Diario El Comercio: crisis de niños migrantes se agudiza en Estados Unidos. La llegada masiva de menores de edad indocumentados en las fronteras entre Estados Unidos y México complica al gobierno de Joe Biden. En febrero, los agentes detuvieron a más de 100.000 inmigrantes, de los cuales 9.457 eran niños. Por otro lado, regresando al plano local, 200.000 adultos mayores en lista de vacunación. La Fiscalía allanó las instalaciones de salud en el proceso contra el exministro. Mientras tanto, el 18% de los llamados abuelos de los adultos mayores está inscrito para recibir las dosis. Finalmente, también dice El Comercio, transportistas presionan para congelar precios. Dirigentes protestaron la mañana de ayer en la Panamericana Sur, a la altura de la vía Loac. Los vehículos pesados bloquearon la vía por cerca de 1 hora. Conductores aseguran que el aumento mensual del costo de la gasolina y del diésel impacta en los gastos operativos de ese negocio.
Finalmente, vamos a revisar la información que destaca hoy Diario Expreso en su página web. Elecciones 2021, el apoyo de ex candidatos no es sinónimo de transferir los votos, reseña un análisis. Así también, Ecuador recibe 84.000 dosis de AstraZeneca de la iniciativa COVAX. Por otro lado, el Ecuador permitirá el ingreso de extranjeros vacunados sin pruebas PCR, anota también. Y en esa misma línea, señala que el país recibirá más de 1.300.000 dosis de vacunas anti-COVID la próxima semana. En otros temas, dictan prisión para mujer que asesinó a su hijastro de 10 años, esto en Ibarra. Y en Quito nos llegan noticias que dice Jorge Yunda justifica que las empresas metropolitanas no homologuen sus salarios. Finalmente también nos cuenta en el plano económico, las exportaciones arrancan el año en terreno negativo. Y en lo que tiene que ver con la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri, la alcaldesa, señala, tenemos la amenaza de 3 lluvias más en la ciudad. Lo dijo en una reunión donde dio a conocer que entregó información a instituciones de Estados Unidos en busca de soluciones para las inundaciones. 6 de la mañana con 41 minutos. Concluimos de esa manera este recorrido informativo, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Realmente asistimos en un escenario en nuestro país muy complicado, pero lo que más afecta es el proceso de desinstitucionalización que hoy está en marcha. ¿Y por qué hablo en estos términos? Porque al inicio del gobierno se planteaba un proceso de reinstitucionalización de la estructura y organización de la institucionalidad de un Estado. Y en términos políticos, al inicio del gobierno, lo que se proclamaba y se demandaba era una profunda reforma institucional que desmonte la estructura que había heredado el gobierno de Lenín Moreno por parte del correísmo. Previo a eso, la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que empezó con un proceso de reinstitucionalización en el país y que lo que más claro se veía era que la conformación de esta Comisión para la Reinstitucionalización planteara esta reforma parcial a nivel de la Asamblea Nacional con un informe favorable de la Corte Constitucional. Esta reforma tenía 3 aspectos fundamentales que buscaban, primero, generar una consolidación y una dinámica basada en la transparencia y en el ejercicio ético de los asambleístas para aprobar leyes, conocer proyectos. Era convertir primero a la Asamblea Nacional con un carácter bicameral, 2 cámaras. El otro aspecto era la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y otro aspecto fundamental estaba vinculado a la independencia o autonomía que exigía la Fiscalía. Todos estos aspectos, después del debate, del segundo debate, quedaron sin soporte. El oportunismo manifiesto en este proceso, el momento de votar, se hizo presente. Se unieron fuerzas que durante el mismo 4 años, el tiempo de 3 o 4 años, fueron casi antagónicas. Disruptiva en términos de lo que significaba cohesionar una agenda partidaria dentro de la agenda del Ejecutivo.
Sin embargo, al final se encontraron para frenar este proceso de reforma que tenía como aval una consulta popular. Me refiero al correísmo y a Alianza País. Este partido que en las últimas elecciones no logró poner a ninguno de sus candidatos, lograron ningún tipo de escaño. El oportunismo y el acomodo se hizo presente. Hay un dicho popular, Alcide y Teresa, que dice que Dios los cría y el diablo los une. Entiendo que es así, si no me corrige. Y esto es lo que ha pasado. El resto de Alianza País, frente a esa derrota electoral, ha buscado su acomodo frente a la posible o al posible gobierno del correísmo, sin importarle que los votos que pusieron al servicio del correísmo, a quien le interesa que se mantenga exactamente la misma estructura institucional que hasta ahora se ha mantenido y que fue herencia de ese gobierno. Alianza País y sus asambleístas que votaron juntos aceptaron un duro golpe a los valores de la democracia. Menospreciaron un pronunciamiento de una consulta. Menospreciaron los informes de la Corte Constitucional. Hicieron tabla rasa del ordenamiento legislativo. Y con eso sepultaron la esperanza de un proceso de reinstitucionalización necesario y urgente aquí en nuestra sociedad. Es probable que paralelo a estas reformas constitucionales se hubieran corregido algunas otras distorsiones de otros marcos legales, como es el Código de la Democracia, que tenía que haber corregido número de movimientos, números de candidatos, para ajustar la propuesta del carácter bicameral dentro de la Asamblea Nacional. Pero estos tres demandas de reformas parciales a nivel de la Constitución estaban vinculados a la lucha contra la corrupción, la discrecionalidad política y la ausencia de valores en el ejercicio del poder. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, no será el cambio de estructura lo que determine la calidad del ejercicio de la Asamblea Nacional, no es menos cierto que si tú pones pesos y contrapesos y te alejas de la dictadura de las mayorías, puedes generar un equilibrio democrático y de resultados democráticos en el ejercicio de la responsabilidad de administrar poder, justicia y de administrar también los aspectos de la legislativa. Sin embargo, aquí ha prevalecido el oportunismo, el acomodo y los pactos de último momento de trastiendas. No cambia nada. Seguimos enumerando esas mismas prácticas a las cuales venimos condenando permanentemente. El patrocinio y el clientelismo político juega al pepo. Es la carta para doblar conciencia, es la carta para generar bloques de mayoría que afectan valores e institucionalidad democrática en el país. Esto es lo que ha ocurrido en el seno de la Asamblea Nacional. Y usted se pregunta, después de esta forma, cómo han votado en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el destino que le espera, por ejemplo, a la
necesaria aprobación y urgente aprobación de la ley del Código Monetario o la ley de defensa o de protección a la dolarización. Espero un destino más que incierto, un destino de sepultar esa aspiración, de poner esos bloqueos para evitar que el poder le meta la mano a la dolarización. En esas condiciones no la van a aprobar, y si la aprueban, mejor es que no la aprueben, que dejen para otro gobierno. ¿Qué queda para reivindicar los derechos de participación conculcados hoy por estas resoluciones a nivel de la Asamblea Nacional? ¿A quién le interesa mantener esa estructura vigente? Le interesa al correísmo, porque de alguna manera es el trofeo que levantan, que al final del gobierno de Lenín Moreno no pudieron hacer ni desmontar lo que la oposición política o la opinión pública consideraba que había que desmontar esa oprobiosa estructura institucional que había concentrado poder, que le había metido la mano a todas las instancias del poder y que generó a nivel del carácter del Estado las más vergonzosas procesos de corrupción que hoy muchos actores de ese gobierno, la cúpula principal, incluyendo al expresidente Rafael Correa, unos presos y otros con sentencia. Seguirá de la misma manera. ¿Hasta cuándo van a durar? Y uno se pregunta. No se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, va a continuar. ¿Se eligieron ya todas las autoridades? Cuando intervenga Alcides, el acucioso periodista, le voy a preguntar a Alcides cuáles son las autoridades que nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles son las que ha nombrado? ¿Hasta qué periodo alcanza? Sería interesante, porque después que ocurra, si gana Arauz y con una gran mayoría que podría estar construyendo, puede dejar sin efecto el tiempo de los que hoy están representando el Consejo Nacional Electoral, que creo que es hasta el 2023, si no me equivoco, y proceder inclusive a dejar sin efecto las elecciones de las autoridades que antes se han elegido. ¿Por qué razón? Porque justamente esas autoridades son las que tienen que seguir en el proceso de investigación, de transparencia, de todos los actos que son públicos, de dominio público, de corrupción en el gobierno anterior. Entonces, ¿a quién le conviene controlar y que siga vigente el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana? A esa tendencia. ¿Para qué? Para buscar protección en el ejercicio del gobierno anterior y en el que va a venir. La situación se torna muy difícil. Queda una línea, queda una alternativa. Y es pedirle a la Corte Constitucional, así lo ha dicho un miembro de la Comisión de Reinstitucionalización, para que autorice un referéndum, una consulta, ¿no? Para efecto de que estas tres grandes propuestas que se hicieron a nivel de la reforma parcial puedan ser el pueblo ecuatoriano quien las determine y las defina. Alcides. Stalin, usted se puede imaginar, Stalin y Teresa, usted se puede imaginar que un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, participación ciudadana dice ahí en ese organismo, participación ciudadana, discúlpenme que sea reiterativo, un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que salvarse matando a una iniciativa popular, a una iniciativa ciudadana. O sea, la madre se salva matando al hijo. Eso es lo que ha ocurrido en la asamblea, estimado Stalin. A ver, la madre se salva matando al hijo, claro. Usted dice que participación ciudadana, que es lo más hijos, que se cava un pozo en Santa Elena, una veeduría, que se hace un camino vecinal, una veeduría. Se pasa de veeduría en veeduría la Corporación de Seguridad, el Consejo de Participación Ciudadana. Léalo ahí. Hoy día están haciendo
una veeduría porque se va a construir un edificio de no sé qué organismo. Veeduría. Pura veeduría. Está bien porque eso dicen ellos que es participación ciudadana. Perfecto. Esa es la madre de la participación ciudadana. Los hijos son las veedurías y las iniciativas ciudadanas. Por eso digo, la madre, el Consejo de Participación Ciudadana, ha vivido a cambio de morir y de matar la iniciativa ciudadana. Porque acaba de producirse un hecho inaudito en el país. La iniciativa ciudadana, capital de la democracia, porque proviene del ciudadano, del que dicen los políticos en campaña, que se arrodillan pidiéndole el voto a los ciudadanos, diciendo que es el soberano, que es el que manda en el país. Claro, cuando le piden el voto al ciudadano en la calle para una iniciativa ciudadana, como estas reformas, como estas 3 reformas, que recogió 300.000 votos, hemos dicho 300.000 firmas, va a la asamblea y 4 ciudadanos tiran a la calle la iniciativa ciudadana. Estamos los ciudadanos pintados en la pared, Stalin, con esto que pasaba en la asamblea. Estamos pintados en la pared. La próxima vez que venga un organismo, una comisión, un consejo, cualquier cosa, una entidad, a recoger firmas a la calle, y me pregunten, deme una firma. ¿Para qué? Es que queremos presentar en la asamblea una propuesta para que se haga una reforma de tal. ¿Para qué, pues, amigo? Si cada vez que yo le firmo, recogen 200, 300.000 firmas, van a la asamblea y la asamblea hace lo que le dé la gana. Por eso digo, estamos los ciudadanos pintados en la pared, estamos pintados en la pared. Y mire, qué contradictorio. El Consejo de Participación Ciudadana se salva a cambio de que muera la iniciativa ciudadana. Es que es increíble. Increíble, no puedo entender. Y claro, ahí se juntaron los morenistas y los correístas. No es la primera vez. Si quiere le doy 10 motivos y razones, Stalin, que se han juntado a cada vez que han podido. Es que Stalin, es inaudito ahora. A ver, Alcides. Esto que la asamblea ha aprobado no es una iniciativa de ellos, pues. A ver, Alcides, pero... Termino. Sí, es para hacer un diálogo, Alcides, no termine, es para hacer... Resolución de la Asamblea, sino de la Corte Constitucional, por último. Allá tenía que haber ido esta propuesta de esta comisión democrática que plantea reformas a la Constitución. A la Corte Constitucional, no a la Asamblea, porque aquí tiene que haber una dirimencia. Actualmente esa propuesta queda en el limbo, no se sabe si es la Asamblea la que tiene la razón o la Corte, si es que llega a la Corte, porque así han dicho que la van a mandar, o si es la Corte Constitucional la que va a llegar, Stalin. Siga usted. Correcto, Alcides. Coincido plenamente y nosotros hemos hablado de quién castiga los crímenes contra la democracia. Lo que usted dice que es inaudito. En verdad que sí. No se puede concebir que un sistema democrático, que una constitución garantista como la que tenemos, no se puede concebir que aseste un duro golpe a los valores de la democracia, a los derechos que impone esa convivencia social democrática. No se puede castrar la iniciativa de los ciudadanos cuando enarbolan el derecho de ser elegido y elegir, o de ser consultados o consultar, también es otro derecho. Pero hay una gran oportunidad frente a este despropósito, es lo más antidemocrático que ha ocurrido dentro de la Asamblea Nacional. Y son las próximas elecciones. Hay 2 candidatos en donde los ecuatorianos debemos mirar cuál de los 2 exige credenciales democráticas de respeto a los valores y derechos de los ciudadanos, y votar a favor del que exhibe este tipo de principios. Porque las credenciales democráticas de un candidato y luego de un presidente están íntimamente vinculados al valor
de la transparencia, del ejercicio del poder, de la ética política y del respeto a estos derechos de los ciudadanos, que vivimos en democracia. Y esto es una gran oportunidad para ir a las urnas y empezar a pensar que si esto ocurrió en la Asamblea en el último momento y bajo el oportunismo se acepta un duro golpe a la democracia y a los valores de participación, nos puede dar la oportunidad para ver quiénes son los actores, a qué línea pertenecen, qué juegos de intereses responden. Entonces lo podemos mirar en los candidatos. De tal manera que esto es un llamamiento a una reflexión. Como decía Alcides, es que es inconcebible que una asamblea desprestigiada totalmente tome resoluciones en el último instante que tienen que ver con la convivencia social, democrática e institucional de un país. No tienen autoridad ética para hacerlo. Sin embargo, lo han hecho. Entonces, dice que los males de la democracia, Alcides Teresa, se curan con más democracia. Vayamos a las urnas y pongamos este elemento de atropello de los valores de la democracia y veámoslo en los candidatos. ¿Cuál de ellos te puede garantizar el respeto a esos valores? Y empecemos a elegir en función de esas características, además de otras que podrían exhibirse o razonarse. Por eso, el debate presidencial también debe incluir en ese debate, no como pregunta, sino como reflexión y como análisis de cómo se asestan los golpes de destrucción a los valores de democracia y a un Estado de Derecho. Si alguien quiere destruir un Estado de Derecho y asesta duro golpe a los valores de la democracia, no puede ser elegido presidente democráticamente. Esas son prácticas reservadas para caudillos o para dictadores o dictadosuelos. De tal manera que allí podría estar un elemento de reflexión, además de los otros, que nos va a dar la oportunidad de analizar el debate próximo. Esto es el día domingo. Vamos a ver en qué termina. Sabemos cómo comienza. Esto va a tener mucha cola. Adelante, Teresa. Teresa, Alcides. Sí, sociólogo, es importante, a veces miramos de lejos estos temas, los vemos como que solamente interesarían a quienes están impulsando precisamente este tipo de reformas, este tipo de consultas, pero cuánto nos incumbe a los ecuatorianos, a todos realmente, que se respeten las institucionalidades, se respeten la participación, los mecanismos que establece la Constitución, que establece la Ley de Participación Ciudadana, porque precisamente nos da cuenta de cómo la Asamblea no nos representa. La elegimos, pero no nos representa, sigue representando los intereses partidistas. Y esto trae consigo claro, la desvalorización de la institucionalización y luego podremos tener otros eventos como el de octubre. ¿Qué sucede en octubre? Cuando la ciudadanía no se siente escuchada, sale a las calles, se tratan de imponer criterios por la fuerza. Entonces, esto nos compete a todos, realmente vigilar, exigir que los mecanismos que tenemos para participar se cumplan, se hagan realidad en la práctica y no solamente se queden como letra muerta, que es un poco lo que está sucediendo en el país. A propósito de eso, Teresa, antes de irnos a corte, se está presentando desde ayer, el día de hoy también, el informe de los hechos y acontecimientos de octubre del año anterior. Y ahí podemos mirar, este es un informe que presenta la Comisión de la Verdad. Vamos a leerlo, porque realmente debe ser un relato muy interesante, un análisis muy interesante. Vamos a ver realmente cuál es la referencia y registro que tiene ese informe, porque también desde ahí se iniciaron las formas de violentación a derechos fundamentales que están dentro de la Constitución. Se los tergiversaron, como por ejemplo el derecho de resistencia, convertido en delincuencia. Y realmente, decíamos en ese momento, es inaudito
que la sociedad, Estado organizada, no pueda responder a ese tipo de presión ciudadana o de presión social en donde se involucraron todos los vicios de descomposición de una sociedad. Vamos a ver qué dice este informe, será interesante después analizarlo con algunos miembros de la Comisión de la Verdad y conocerlo para hacer una reflexión sobre el tema. Así es, el peligro es que cuando las instituciones no responden a los intereses de la ciudadanía, pues una causa legítima puede generar un acto de violencia como el que vimos en octubre. Vamos ahora a la causa comercial cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, pero antes les comentamos que el municipio inicia reparaciones en la avenida 25 de julio. Con la obra se pondrán 947 metros cuadrados de pavimento rígido y los trabajos se iniciarán este jueves, el día de hoy. Estas labores corresponden al plan de trabajo invernal que se ejecuta en varios sectores de la ciudad. Los trabajos terminarán el 26 de mayo próximo, es decir, unas 10 semanas en el calendario. Y para este ejercicio, esta obra, se realizará la ejecución del cierre parcial de carriles según los avances de los trabajos, considerando el alto flujo vehicular de esa avenida. Así que quienes circulan por esa avenida hay que tener las precauciones correspondientes. Sí, antes de iniciar la entrevista, cuando ya esté nuestra invitada, que entiendo es la alcaldesa de Colimes. De Colimes, exacto. Okay. Hay un pronunciamiento de parte de la prefectura para que se la ponga a contextualizar sobre eso la entrevista. Vamos con nuestros anunciantes. Perfecto. 7:07, volvemos después de esta pausa comercial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113, porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. El fin de semana es a puro fútbol en Radio Atalaya. Sábado 20 de marzo por la fecha 5 de la Liga Pro. 18:30, 6:30 de la tarde, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Un encuentro con sabor a revancha. Liga de Quito recibe al puntero Barcelona. El domingo 21 de marzo, como en los buenos tiempos, se vuelven a enfrentar dos equipos guayaquileños de tradición. 18 horas, 6 en la tarde, Estadio Capo El Banco Pacífico. Club Sport Emelec se mide al 9 de octubre. El equipo patriota. Una jornada de lujo por los 680 AM de Radio Atalaya.
En el mundo entero, www.radioatalaya.net. Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM. Atalaya, 76 años, una potencia en radio por y para el fútbol. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento, y tal como lo habíamos anunciado, está ya con nosotros la alcaldesa de Colimes, Jacqueline Ordóñez. Ella se encuentra pues desde el panel de Radio Atalaya. Antes de iniciar con la entrevista, sociólogo licenciado, vamos a escuchar también el pronunciamiento de la prefecta del Guayas, Susana González, respecto a la construcción del puente de Colimes, una aclaración que ella envió también a un canal local. Vamos a escucharla a continuación. De acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, ejerzo mi derecho a la réplica en relación a los comentarios descontextualizados emitidos el día 15 de marzo del 2021 durante el noticiero de TC Televisión transmitido a las 19 horas. Cumpliendo con mi obligación de rendir cuentas de manera permanente y pública, detallo los hechos relacionados a la intervención integral y definitiva de la solución vial en Colimes. El 21 de mayo del 2020 se publicó la invitación para la presentación de las ofertas de la contratación de estudios y diseños para la infraestructura del puente metálico sobre el río Daule, en la vía de acceso al cantón Colimes de la provincia del Guayas, bajo la modalidad de lista corta de consultoría, con un presupuesto referencial sin IVA de $125.281 americanos. De los proveedores invitados, solo uno presentó su oferta, pero no cumplió íntegramente con los requisitos mínimos contemplados en el pliego de contratación, por lo que se declara desierta por esa misma administración. Mediante la resolución del 19 de junio del 2020 y publicada en el portal del CERCOP el 1 de julio del 2020. En nuestra administración, el 18 de diciembre del 2020, declaramos la emergencia vial de Colimes mediante resolución debidamente motivada y con el objetivo principal, atender a la provincia con soluciones integrales. Por lo tanto, se está construyendo la vía de acceso al puente y una vía alterna que conecta Colimes con Santa Lucía. Y el puente definitivo potenciarlo para este sector arrocero supremamente productivo. Es importante detallar las especificaciones técnicas de esta nueva obra. El puente tendrá una longitud total de 230 metros y será construido mediante un sistema de volados sucesivos, el cual consiste en la construcción de vigas, cajones condensados y fundidas en el sitio. La estructura de hormigón garantiza un tiempo de vida útil mínima de 75 años. Este diseño de vanguardia, avalado por nuestro equipo técnico, garantiza que no suceda otro desastre como el ocurrido el 23 de abril del 2020. El costo del puente es de $11.411.729 americanos, que de acuerdo a la evaluación de ofertas efectuadas por el área técnica, corresponde al precio más conveniente para los intereses de la provincia, alineados a los principios de responsabilidad y transparencia que nos caracterizan. Además, para no postergar el desarrollo de las familias guayacenses, el 93% de las obras de emergencia serán pagadas con bonos del Estado y tan solo el 7% en efectivo por medio de planillas al final de la obra. Decisión que permitirá a la Prefectura del Guayas invertir en otras obras igualmente importantes. Además, con el fin de continuar los procesos de transparencia, he solicitado un examen especial a la Contraloría General del Estado
Perfecto. Escuchábamos entonces a la prefecta del Guayas, Susana González, su pronunciamiento respecto a la construcción de este puente, pues y también su pedido que ha hecho a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a toda la contratación que ha realizado desde esa entidad en la presente emergencia. Ahora sí, ya pasamos a dialogar, a iniciar el diálogo con la alcaldesa de Colimes, a Jacqueline Ordóñez, quien nos acompaña desde las oficinas, desde el estudio de Radio Atalaya. Sociólogo, para iniciar la conversación. Le queremos dar la bienvenida, alcaldesa, y conversar con usted y conocer de primera fuente cuáles son las soluciones en el orden vial y de qué manera se está atendiendo por parte de la prefectura, por parte de las alcaldías, la dura situación de afectación por este crudo invierno que realmente no solamente en la provincia del Guayas, sino en muchas partes del país está teniendo grandes estragos que están afectando la vida de los ciudadanos de estos sectores, de estos territorios, están afectando el transporte porque las vías realmente están cortadas, los puentes se han caído, es decir, ha habido un proceso que han estado incomunicados, pero que en todo caso hay que salir con el valor de la solidaridad y como decía la señora prefecta, con el valor de la transparencia para encontrar salida a este duro problema por lo que atraviesan muchas regiones del país. Buenos días y bienvenido, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Gracias por la invitación. Estamos aquí presentes para apoyar a la señora prefecta del Guayas y felicitarla por todo lo que está haciendo en nuestra provincia del Guayas. Qué bueno, descríbanos cuál es la participación y la acción directa que está en este momento la prefectura, la señora prefecta, ejerciendo en el sector que está afectado por este crudo invierno. Bueno, un 23 de abril a la 1:04, Colimes pasó a la historia de nuestro puente que se nos cayó y nos marcó para toda la vida. Un puente tan necesario para nuestras actividades comerciales como es la agricultura, la ganadería y también es un paso para llegar a diferentes destinos de la provincia de Manabí. La señora prefecta Susana González tomó la mejor decisión de realizar y construir un puente de hormigón que duraría 75 años, mínimo 75 años. Un puente de hormigón que realmente se merece. Colimes, los colimeños merecemos eso de tanto sufrimiento. Después de tanto recorrer, de buscar, de gestionar, de buscar una alternativa, una salida, el gobierno a través de obras públicas nos envió 2 puentes Delta, en la cual el primer estudio nos indica que los 2 puentes Delta no están completos. Aparte de lo que no están completos, los 2 puentes Delta solamente estarían en nuestro cantón Colimes de 8 a 12 años. Significaría que no podría tampoco pasar mayor cantidad de tonelaje por ese puente y también no iba a tener el costo necesario para semejante puente que nosotros necesitamos como colimeños. La prefecta llegó hacia Colimes y en varias reuniones llegamos a la conclusión y ella tomó una de las acertadas decisiones de construir un nuevo puente, pero de hormigón. Un puente que duraría 75 años y hoy por hoy va a ser una realidad con la bendición de Dios. El puente está ya en construcción, está construido, está ya activado. Están trabajando. Está trabajando, ya lo están utilizando. Lo están utilizando, tenemos las maquinarias, están transportando ya materiales. Lamentablemente el río se nos desbordó, hay un pequeño atraso, pero a la velocidad que trabaja la prefecta Susana González, tengo la fe que, como dice en
como dice en el contrato, 20 meses, yo pienso que va a ser mucho menos. 20 meses, ese es el tiempo, claro, va a ser mucho menos. Y también el valor de la transparencia, transparencia en la gestión de la alcaldesa. Esto es reconocido por los ciudadanos en el ejercicio de la ejecución de la obra. Bueno, esto es una lucha constante. Vamos a tener un año. Si bien es cierto, un puente no se coloca de un mes a otro, hay que tener los estudios necesarios en nuestras manos. Por ejemplo, el medio ambiente y el mismo estudio nos indica que el nuevo puente de hormigón no estaría estacionado en el mismo lugar donde se nos cayó el puente. Entonces, el estudio nos indica que tiene que tomarse nuevas medidas, nuevos estudios de suelo, nuevas vías de acceso para el nuevo puente de Colimes. Entonces, estamos muy contentos, de verdad, los colimeños tenemos esa esperanza, el anhelo de poder ya ser las mismas personas que éramos antes de nuestra caída del puente, el movimiento comercial, estamos aislados totalmente y eso es preocupante, pero realmente estamos muy contentos por la decisión de la prefecta del Guayas. Alcaldesa, dígame una cosa, han pasado muchas autoridades en la prefectura y esto entiendo es una demanda desde hace muchísimos años de parte de este sector, de Colimes y sus zonas aledañas, y no habían tenido respuesta. ¿Qué es lo que a su criterio, cómo mira usted estas decisiones? A su criterio, a criterio de los pobladores beneficiarios de esta obra, ¿cuáles son los elementos que fueron determinantes para que la señora prefecta Susana González pueda entonces dar una solución estructural definitiva a esta situación que han vivido por muchos años? Bueno, Colimes es bendecido por todas las autoridades que han pasado, tantos alcaldes, prefectos, siempre dejan una huella, un recuerdo en nuestro cantón. Definitivamente ahora, con la llegada de la señora prefecta Susana González, marca definitivamente a Colimes con una estructura de nuestro puente, con la cantidad de obra que son 19 millones de dólares para Colimes en obra. Jamás en la historia de Colimes y en la provincia del Guayas se había destinado los recursos necesarios que Colimes se merece. No estamos aquí para ver defectos de anteriores prefectos o alcaldes. Estamos aquí con la esperanza viva que tomó la señora prefecta. Un puente para que nosotros los colimeños y las provincias de Manabí, Guayas, la recordemos por siempre. Perfecto. Ahora, alcaldesa, yo le quiero preguntar, ¿cómo se articula la función y la responsabilidad a nivel de la prefectura con los distintos municipios, en este caso con el municipio suyo? ¿Cómo es la coparticipación? Es evidente que hay una coordinación, que hay una gobernanza entre estos dos espacios de representación y de poder en cada uno, en la provincia y en el territorio, en este caso en Colimes. Coméntenos un poco cómo están articulando estas actividades. Bueno, en la provincia del Guayas, así como otros también vecinos provincias que estamos pasando ahorita estos momentos difíciles del COVID, del invierno. La señora prefecta también ha tenido otras emergencias en la provincia del Guayas, están siendo atendidas. Veo también en las redes y también en las sesiones de consejo que realizamos en la prefectura, siempre le da la atención necesaria a cada uno de los cantones. En especial Colimes, porque nosotros tuvimos ese percance con nuestro puente. Obviamente la visión está enfocada ya, estamos aislados totalmente y felicito y aplaudo el trabajo del equipo técnico también que le acompaña día a día a la señora prefecta. Qué bueno.
Qué bueno. La señora prefecta es una prefecta de territorio, siempre está junto a los ciudadanos y está en los lugares donde realmente se la necesita. Sin duda alguna, ella ha visitado muchas veces las obras, está pendiente. También damos informes a diario de la situación de las lluvias, porque en las vías de acceso, tanto la vía Daule hacia el mismo Cantón Colimes, hay un frente de trabajo, dos frentes de trabajo, y de la entrada de Santa Lucía hacia el Cantón Colimes también tenemos 4 frentes de trabajo. Entonces están trabajando las 24 horas 7 y realmente es asombroso la velocidad en lo que lleva nuestro trabajo en el Cantón Colimes. Qué bueno, estamos dialogando con la alcaldesa de Colimes, Jacqueline Ordóñez, está en nuestros estudios, nosotros estamos vía Zoom. Continúa esta importante entrevista Alcides Montilla. Le quería preguntar, señora alcaldesa de Colimes, ¿verdad? Los municipios del país le reclaman al gobierno más de 1.050 millones de dólares de sus presupuestos. En lo que corresponde a Colimes, ¿cómo están funcionando con el tema del presupuesto? También estamos en la misma situación y más aún nosotros que estamos en emergencia, declaramos ahora último por medio del COE cantonal, la emergencia porque se nos desbordó el río. Ya tenemos las gasolineras cerradas, no tenemos dónde poner combustible. El pequeño equipo caminero que existe en el GAC de Colimes está paralizado por el momento. Más bien no se ha paralizado la recolección de basura, ambulancias y camionetas para sacar enfermos de emergencia. En estos casos, nosotros también estamos activos las 24 horas del día. Necesitamos los recursos. Hemos ido a Quito a dialogar con los ministros, a ver si que nuestro presidente de la República nos da la ayuda necesaria. Nosotros no estamos pidiendo que nos regale o suplicando, nosotros reclamamos los derechos de cada una de nuestra población, porque todos tenemos emergencia, todos tenemos el rebrote del COVID, todos tenemos la ayuda necesaria para las personas que están fallecidas. Ya tenemos repunte de fallecidos en Colimes. Y a veces me encuentro que no tengo absolutamente nada en las cuentas. Entonces es desesperante. 7:28 de la mañana, licenciado, lamentablemente el tiempo nos ha quedado cortos, estamos ya cerrando esta emisión del programa. Con la colaboración del Ministerio de Salud. La verdad que nosotros somos un cantón muy pequeño y con todas las emergencias creo yo que no voy a tener la oportunidad ni la opción de comprar las vacunas, pero vamos a intentar, vamos a ver cómo hacemos para que nuestra población también sea beneficiada por las vacunas que está otorgando el gobierno nacional. 7:29, realmente una preocupación de todos los alcaldes a nivel nacional. Cerramos ya esta emisión de su programa Sin Amarres, no sin antes agradecerle a la alcaldesa de Colimes, Jacqueline Ordóñez, por haber estado junto a nosotros y por supuesto también agradecerle a cada uno de ustedes, nuestros amables oyentes, por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Atalaya y con nosotros nos encontramos el día de mañana viernes. Un excelente jueves para todos. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la alcaldía de Guayaquil Yaimapac como